¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, que el Señor te bendiga en esta ocasión y que Él siga siendo propicio a tu vida. La mayoría de nosotros nos exponemos a uno o posiblemente dos sermones por semana o a un sermón y una enseñanza durante este ciclo de 7 días. Ahora, quisiera que pensáramos en la reflexión de George Herbert después del sermón. Uno de los aspectos que hacemos bien en entender es que la santidad de Dios nos es revelada por medio de la exposición de su palabra en nuestras iglesias locales. Así que escuchemos a Herbert en esta pequeña reflexión. Bendito seas, Dios, Padre de toda misericordia, que continúas derramando tus beneficios sobre nosotros. Nos elegiste y llamaste, nos justificaste, apartaste y nos glorificaste. Naciste para nosotros, viviste y moriste por nosotros también. Nos has dado bendiciones para esta vida y para una vida mejor por venir. Señor, tus bendiciones cuelgan en racimos, cayendo sobre nosotros. Brotan como poderosas aguas por todos lados. Y ahora, Señor, nos has alimentado con el pan de vida, tu palabra, así que hemos comido la comida de los ángeles. Bendícela, Señor. Haz que sea salud y fortaleza para nosotros mientras nos fortalecemos y prosperamos, hasta que nuestra obediencia alcance la medida de tu amor. Tú que has hecho todo por nosotros, concédenos esto, querido Padre, por el bien de tu Hijo, nuestro único Salvador. Contigo y el Espíritu Santo, 3 personas, pero el Dios más glorioso e incomprensible, sea todo honor, gloria y alabanza para siempre. Amén. Así que hagamos de nosotros esta pequeña oración cada vez que somos expuestos a la palabra de nuestro Trino y de nuestro Santo y bendito Salvador. Ahora regresemos y terminemos en esta ocasión pensando en el Salmo 99. Consideremos los versos 6 al 9. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. Les habló en la columna de nube. Guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. Oh Señor, Dios nuestro, tú les respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador, mas también vengador de sus malas obras. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Bueno, hemos reconocido en los primeros 5 versos la necesidad que todos tenemos para exaltar la santidad del Rey. Ahora pensemos en estos últimos versos, en los ejemplos de santidad que el salmista nos da en estos versos y que deben ayudarnos a cada uno de nosotros a tener un panorama claro de la santidad del Señor. De hecho, el salmista se encuentra asombrado de que a pesar de la santidad de Dios, Él mismo haya tenido una revelación y una relación salvífica con una nación tan pecaminosa. Aunque su pueblo no lo merece,
Dios sigue estando presente con su poder salvífico. Y es que esta es la historia de toda la Biblia. Y es mucho más grande y mucho más maravillosa cuando nosotros entendemos su santidad. Cuando nosotros entendemos su santidad, nos damos cuenta de lo mucho que distamos como pecadores de la santidad de Dios, y sin embargo la historia de la Biblia es Dios mismo buscando al hombre para salvarlo, para redimirlo. Así que el salmista usa a 3 hombres del Antiguo Testamento, de la historia del Antiguo Testamento: Moisés, Aarón y Samuel. Los 3 claramente ejemplos humanos. Pero a través de ellos el salmista demuestra que ese Dios santo descendió continuamente para redimir y salvar así a su pueblo cuando éste no lo merecía. Moisés y Aarón entonces se presentan como sacerdotes. Samuel se presenta como un intercesor efectivo. En ambos casos son ejemplos de fidelidad delante de Dios, y en ambos casos la Biblia no calla de la respuesta que Dios mismo trajo a sus vidas. Podemos ver cómo en días de Moisés y Aarón, Él lo hace por medio de la nube, dirigiéndolos de forma segura, a pesar de una travesía llena de murmuración y de rebeldía dentro del pueblo de Dios. Ese pueblo que en Números lo vemos murmurar una y otra vez del líder que Dios les ha dado. Y de hecho la palabra hebrea que describe a ese pueblo murmurador y chismoso en el libro de Números es chusma. Es la palabra chusma que nosotros usamos. Esta era la manera como Dios podía ver a esa nación que falló en el desierto. En días de Moisés entonces vemos claramente cómo es que Dios no toleró, en su santidad, Dios no toleró el pecado de la nación. Pero el término utilizado como testimonio y estatutos es usado para designar la palabra de Dios a lo largo del libro de los Salmos. Es que es fácil para una comunidad pecadora rechazar y replantear lo que la palabra santa de Dios nos dice que debemos hacer. Pero observen aquí en este salmo cómo el Dios santo del salmista es presentado, porque verso 7 dice que habla con quien intercede ante él. Verso 8 dice que responde al clamor de su pueblo y también que perdona o castiga de acuerdo a las acciones de su pueblo. Así que ese Dios santo también puede disciplinarnos. Sin embargo, no desechar a su pueblo. O sea, la disciplina no significa que Dios mismo está rechazando de forma total a su pueblo. De hecho, el ser disciplinados significa que Dios mismo está tratando y purgándonos, purificándonos. Aún en el Monte Calvario podemos observar su santidad. Y fue precisamente allí donde se manifestó la forma más excelsa de santidad y a la par la más grande manifestación por el pecado. La santidad es la razón por la que Dios odia el pecado. Ama todo lo que es conforme a la ley, pero aborrece todo lo que es contrario a la ley. Nosotros mismos contaminamos ese atributo porque hemos adaptado a Dios a nuestro criterio y hemos dado nuestros propios estándares en vez de simplemente creer y confiar en los estándares de Dios. Por ejemplo, en muchos lugares el nombre pecado está o ha desaparecido, está fuera de moda o ha desaparecido totalmente para dar cabida a la palabra error, defecto, equivocación o enfermedad. Esto simplemente
es altercar de forma voluntaria contra la santidad de Dios. Dejar de llamar pecado lo que Dios llama pecado es ir en contra de su propia santidad. Por otro lado, para quienes servimos al Señor, la santidad de Dios debe ser un consuelo para nuestras almas. Me encanta lo que el Salmo 93:5 dice: tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Así que estos hombres que sirvieron como intercesores por el pueblo delante de Dios, entendieron que Dios mostraría su perdón aún a una nación pecaminosa. Observa cómo el verso 9 pone su énfasis en el santo monte, lugar donde estaba el templo de Jerusalén, y donde un día sería afirmado el trono del rey mesiánico. Tal como Isaías 24:23 dice: entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos estará su gloria. Gloria a Dios. El Dios santo que buscamos nos permite comunicarnos y tener la dinámica de pedir y recibir. Todo su carácter se pone de manifiesto en su obra redentora. Así que aunque la santidad debería atemorizarnos, Él ha decidido ser nuestro Dios. Para el hombre irredento, para el hombre que está lejos de la salvación de Dios, es imposible entender cómo funciona su santidad. Pero para los redimidos por la bendita y preciosa sangre del Cordero, se nos ha facultado para entender la santidad de Dios. Así que termino con 1 de Pedro 1:15 y 16. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así que inevitablemente cuando pensamos en el tema de la santidad, debemos llegar a una conclusión. Este Dios que es santo desea nuestra santidad, desea que cada día seamos más y más como su Hijo amado. Y por esa razón es que nos llama a ser santos. Y no hay otra forma sino a través de la obra única de su Espíritu Santo y por medio del ministerio de la palabra de Dios a nuestras vidas. Así que permíteme cerrar este salmo maravilloso orando. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias porque tú eres real, justo y verdadero. Te doy gracias porque nos muestras en este Salmo 99 que tú eres santo, y así queremos acercarnos a ti. Queremos acercarnos confiados y seguros de que tu santidad es buena el día de hoy y que a través de ella tú estás llamándonos cada día más y más a ser santos. Así que ayúdanos y permítenos venir a ti con corazones sedientos y con corazones rendidos ante tu presencia. En tu nombre oramos, Señor, en esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.